Sí, buenas tardes, bienvenidos todos a este martes cultural del mes de agosto, caluroso. Aquí estamos, creo que confortables y fresquitos. Señora diputada, señor concejal de Cultura, miembros de la Corporación Municipal. Nos acompaña también el señor Jaime Vicente, que es el presidente de la Asociación Cultural del Otoño Iberoamericano, y su mujer. Bienvenidos todos. Me acompañan en la mesa Rafael López Ortega, paisano isleño que no necesita presentación, puesto que somos prácticamente inseparables en estas labores por la cultura de Isla Cristina, igual que nuestro ponente de hoy, el señor Eugenio Luján, también de Isla Cristina, aunque trabaja fuera, se ofreció a compartir con nosotros este trabajo sobre este sugerente título, sobre nuestro periódico querido La Higuerita, un franco espíritu liberal. Así que con este motivo le pedí a Rafa, con toda la confianza, que fuera él precisamente que presentara a Eugenio, porque lo conoce bastante mejor que yo, y yo solo, pues, daros las gracias por haber asistido y las gracias a Eugenio por prestarse a darle contenido a la charla de hoy. Así que ustedes lo disfruten. Muchas gracias. Señoras, señores, medios de comunicación, asistentes todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Garum en este martes cultural del 12 de agosto, sumándome a la bienvenida que les ha dado el técnico de Cultura, Francis Zamudio. Agradecemos mucho su presencia. Me toca el honor de presentar ante este auditorio a un admirado y estimado amigo, el doctor en Filosofía, profesor y escritor, don Eugenio Luján Palma. Nacido en 1966 en Valmojado, Toledo, aunque se considera isleño, pero quien tiene raíces maternas también isleñas y que es un estudioso de la historia de Isla Cristina. Actualmente es profesor en un instituto de Sonseca, Toledo. El profesor Luján tiene un rico currículum desarrollado principalmente en torno a un estudio profundo de la obra de don Miguel de Unamuno. Consecuencia de ello, es una de las figuras más autorizadas para hablar del gran escritor español. Ese gran conocimiento hace que sea invitado por universidades, entidades públicas y privadas, grandes medios de comunicación, radio y televisión, cada vez que hay efemérides en torno al ilustre vasco. Pero hoy no vamos a disertar sobre Unamuno. Es solo un pequeño apunte de su largo y brillante currículum, en el que destaca su amor por la obra de Unamuno y su dedicación especial durante decenas de años al gran escritor. Tiene 3 libros editados: Trayectoria intelectual del joven Unamuno, historia de una crisis de fundamentos, editado por el Ayuntamiento de Bilbao. Por cierto, cuando se presentó fue de un éxito impensable, viniendo de un castellano a hablarle a los vascos de don Miguel de Unamuno. Otro es Miguel de Unamuno, Conferencia El Derecho y la Fuerza, desvelando la unidad de sentido de su obra, editado por Punto Rojo en 2017. Y el último, presentado aquí, Ser Orilla, Estampas de Isla Cristina, editorial UNUVA en 2022, con gran éxito de público lectores. Aunque quisiéramos aparcar hoy su muy amplio currículum en actividades intelectuales en torno a la obra de Unamuno, porque hoy nos toca el tema, no podemos pasar por alto la inmensidad de conferencias que ha pronunciado en diversos foros universitarios, como la Universidad de Salamanca, que está a la cabeza en todas las universidades en las que él ha presentado su obra, o sus conferencias, ha pronunciado su conferencia, hasta la Universidad de Alcalá de Henares, o la Universidad de La Laguna, pasando por el Ateneo de Madrid y decenas de encuentros donde la figura de Unamuno era foco de estudios. Está reconocido como el mejor especialista en don Miguel. Un día habrá que traerlo para que nos hable de Unamuno,
a ver si conseguimos traer a Isla Cristina a la exposición Unamuno y las mujeres, o las mujeres y Unamuno. Sería una buena ocasión para que pronunciara esa conferencia. Reconduciendo el tema, Eugenio Luján Palma, tan vinculado con nuestra ciudad, sigue el rito que ya guardaba su padre, don Eugenio Luján Romero, que no siendo de aquí, al marchar destinado como profesor a Castilla-La Mancha, pidió que le siguiéramos enviando el periódico La Higuerita. Luján también lo recibe. Y Eugenio Luján Palma, desde ese reconocimiento que vivió en su casa manchega, ha hecho una inmersión profunda en la historia de nuestro periódico, para conocer todos los entrecijos, deteniéndose expresamente en la línea política de los colaboradores del periódico desde 1915 hasta 1975. Ha hecho un paréntesis para, en nueva ocasión, posiblemente lo editemos en Cuadernos de Isla Cristina cuando complete el estudio, pero ahora se nos hacía ya, a él se le hacía, lleva bastante tiempo con el periodo 1915-1975 y hace un alto en el camino para marcar, especialmente ha sido el periodo en el que se ha distinguido la línea de La Higuerita, salvo el periodo de la posguerra, donde Bautista tuvo que cambiar por razones obvias, pero es la línea liberal que mantenían los colaboradores. Y a partir del 75 o el 85, porque el 75 es el periodo de él, a partir del 85, después de la muerte de Bautista, que fue en 1968, distintos colaboradores hemos llevado el periódico adelante, y ahí podríamos decir que es una amalgama de pensamiento, gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, todos escribían, porque la pretensión cuando me hice cargo del periódico era que fuera de todos. Y ahí hemos publicado desde sonetos dedicados a Dolores Iribarri, La Pasionaria, escrito por un chico, por una persona comunista de Isla Cristina, se le publicó. Algunos se asustaron porque eran en los primeros años de los 86, 87, y otros colaboradores a los que no se le ponían pega. Únicamente en La Higuerita se ha limitado cuando eran textos que no correspondían con la línea del periódico o eran nocivos, digamos, para la concordia entre los lectores, por ataques personales, y ahí ahora hay una nueva era, que es la que inauguró Esteban Magaz cuando cedí la cabecera y fundé la Asociación Amigos del Periódico La Higuerita para yo hacerme a un lado y que ellos continuaran, y ellos siguen con la libertad que han querido imponer. Me parece muy bien, los felicito y hacen grandes esfuerzos, porque hay una cosa que es que hasta en los pueblos estamos condicionados muchas veces. Pero ahí no es un capítulo para hablar hoy. Hoy vamos a hablar, vamos a escuchar al amigo Luján, porque creo que es el tema al que nos ceñimos, la política en La Higuerita. Es el estudio que vamos a conocer en breve momento y donde afirma que La Higuerita en ese periodo, 1575, es decir, desde la fundación hasta hace pocos años, después de la muerte del fundador, tiene un franco espíritu liberal, que es el título que ha cogido para su conferencia. Como editor y director que fui de la publicación durante decenas de años, he terminado diciendo que contra viento y marea es la línea que pretendí seguir y es la que siguen mis compañeros. Aunque, ya repito, no siempre se consigue, porque hasta los periódicos de pueblo, repito, estamos condicionados. Muchas gracias y que disfruten por la presencia a todos. A algunas personalidades no las he saludado, como mi querido amigo don Jaime de Vicente, y a otras personalidades como doña Luisa Faneca, pero a todos muchísimas gracias por la presencia hoy. Don Eugenio Luján Palma, adelante. Nosotros nos vamos a bajar para escucharlo y disfrutar desde abajo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, todos sabemos que La Higuerita es una gaceta local, es un semanario local, donde se da la bienvenida a aquellos que nacen, a aquellos que llegamos de tierras de fuera, donde se despiden a quienes parten momentáneamente o a quienes parten para siempre, donde se comentan sucesos locales, denuncias, donde se reclaman pérdidas, donde se ruegan ayudas, pero La Higuerita ha sido, y es lo que aquí quiero también resaltar, la conciencia crítica del pueblo de Isla Cristina. Ha luchado
por el problema de la barra, el problema del puerto, el problema de la lonja, el problema de la higiene, el problema de las infraestructuras. Ha defendido los derechos de sus vecinos, los derechos de sus trabajadores. Se ha enfrentado a ediles que pretendían imponer una norma de comportamiento con más tintes caciquiles que de respeto a las propias normas de la municipalidad. Ha criticado el totalitarismo fascista, como vamos a ver también hoy, y es lo que les quería mostrar como una reflexión en este caluroso mes de agosto que nos está tocando sufrir, pero que parece que aquí nos encontramos un poco más a gusto. Soy Eugenio Luján, como ha dicho don Rafael López Ortega, que todos conocéis. Muchas gracias por tu presentación, siempre tan amistosa y siempre tan cariñosa. Y gracias, como no, a la señora diputada que nos acompaña hoy, al señor concejal Jerónimo, al Francis, que andaba por ahí también, no sé por dónde. Gracias por vuestra petición de colaborar en estos martes culturales, que me parece una gran idea y que me parece que tienen sentido, y que siempre que pueda, pues sabéis que todo lo que se puede ayudar a la cultura de Isla Cristina, pues ahí estamos nosotros. Quería comenzar con este primera portada. Voy a poner muchas portadas. El problema está en que quizá la definición no sea muy adecuada, yo lo iré leyendo lo que pueda, pero bueno, creo que el sentido general se puede entender. De esta portada lo que me interesa es reseñar dónde está publicada. Está en Huelva, un director, Lorenzo Sánchez Silva, una administración, José Canaleja, del 30 de diciembre del 16. Nos encontramos con una portada que es curiosa porque ni está editada en Isla Cristina, ni está editada por Bautista, ni tiene nada que ver con ninguna localización isleña. Si vamos al primer artículo que nos encontramos en este número del 30 de diciembre, el Ayuntamiento de Isla Cristina, y vemos la entradilla que le pone el autor: la higuerita desea a sus asiduos lectores felices Pascuas y prosperidades sin cuento, nos puede ir acercando qué problema se estaba viviendo en este momento. Unas felices Pascuas y prosperidades sin cuento, sin mentiras, sin fábulas, sin infundios, sin embuste. Por ahí va el problema que nos detecta, que nos delata esta portada del 30 de diciembre de 1916. Si entramos un poco en el artículo, que intentaré que lo puedan seguir de la mejor manera posible, aparece la justificación. Alabamos el franco espíritu liberal. Y aquí es donde he tomado el título de esta conferencia. El franco espíritu liberal que va a defender la higuerita desde 1915 hasta el 75, que es donde yo voy a cerrar esta conferencia, esta charla, y donde pretendo demostrar, evidenciar ese espíritu liberal que encierra todos sus números, y cómo lo defiende, lo va a ir defendiendo. Pues no hay que olvidar que es un periódico local, que los bautistas vivían aquí en el pueblo y que las circunstancias del pueblo pues iban cambiando y, por supuesto, influían en la vida personal de cada uno de ellos. Fíjense que no solamente nos dice que alardean de ese franco espíritu liberal que quieren mantener, sino que también nos dice: hétenos nuevamente dispuestos a defender las leyes, que es una inmoralidad, y a los pobres de fortuna y espíritu. Nos encontramos, por tanto, que en este número un poco anómalo, publicado en Huelva, por un editor que no son los bautistas, fuera de Isla Cristina, se reclama un espíritu liberal y se dice que la higuerita está dispuesta a continuar defendiendo lo que ha venido defendiendo hasta ahora. Y que a lo mejor, pues por eso que hemos estado comentando en algún corrillo ahora, hace un momento, por ser cotidiano, por ser de aquí, por tenerlo a diario, no hemos recaído en ello o no hemos hecho el suficiente hincapié en ese espíritu liberal que ha venido defendiendo desde sus primeros momentos. Simplemente para que vean la portada, no se trata de leer nada, simplemente vean ustedes la portada. Este es el número 93 de la higuerita.
El número 93, en el archivo, lo pueden consultar, aparecen a veces errores de datación, de fecha, del propio Bautista a la hora de poner la fecha en el periódico, que luego rectifica. Incluso, bueno, pues algunos a veces es el propio archivero que se confunde en poner la fecha. Pero hay errores de datación de los números por parte de Bautista muchas veces. Pero en este caso es curioso que el número 93 está repetido, editado en Isla Cristina y editado en Huelva. Ahí creo que se puede ver. El sábado 25 de noviembre del 16 y el de Huelva está editado el viernes 22 de diciembre del 16. Si lo observamos levemente por encima, aparece el artículo en el que está a la mano izquierda la barra, el municipio de La Higuerita. En el de la derecha ven ustedes que hay un lector y debajo aparece la barra, el municipio y La Higuerita. Aparece un inciso que aparece en el ejemplar editado en Isla Cristina al final. Aparece aplausos, soneto, impresiones. Ven ustedes que es el mismo ejemplar. Estamos hablando de un mismo ejemplar editado en Isla Cristina y otro editado en Huelva. La pregunta es, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que un mismo ejemplar esté duplicado? No sea un error tipográfico, ¿no? Es un problema no es un problema de confusión, sino que se han editado dos números iguales. La explicación la encontramos en el número que se publica en Huelva, que, en fin, espero que se pueda leer algo y si no, pues yo lo iré comentando desde aquí. Nos encontramos con que cuando nos comenta la redacción al lector qué ha ocurrido, se habla de un deseo inmoderado de acallar nuestras campañas. Ha habido por parte de la autoridad la decisión de acallar a La Higuerita, de tapar la boca, de no dejar que siga con su línea de conciencia crítica dentro del pueblo. Habla de, sigo leyendo, pretextando no sabemos cuáles incumplimientos de la ley de imprenta, decretó por sí y ante sí la suspensión de nuestro semanario. Es decir, la autoridad que podía hacer eso era el alcalde del momento, que toma la decisión de secuestrar el periódico. Este número queda secuestrado, este número no sale. Entonces, la decisión que va a tomar La Higuerita va a ser la de publicarlo fuera de Isla Cristina. Se busca un editor fuera de La Cristina que sea el que saque adelante ese número que se ha prohibido sacar aquí en el pueblo. Entonces se edita el 22 de diciembre de 1916 en Huelva, con el mismo contenido y añadiéndole ese al lector donde aclara que La Higuerita continuará la marcha emprendida en la forma que a nosotros nos convenga. Como siempre, nuestro lenguaje será cortés y comedido, pero no eludimos la lucha ni en el terreno personal ni en el periodístico. Vemos, por tanto, cómo hay un espíritu reivindicativo de La Higuerita, publicada en Huelva, ante una actitud de secuestro del alcalde en respecto a este número de diciembre del 16. ¿Qué había ocurrido? Pues lo que había ocurrido era que había habido una presión por parte del alcalde del momento intentando pues parar una supuesta crítica que estamos diciendo que es la que va a mantener La Higuerita durante toda su producción. Si nos adentramos en este número del 22 de diciembre, aparece el texto del municipio y La Higuerita, donde hay ya aclaraciones más directas. Fuimos llamados hace unos días por nuestro amigo don José Soler, Pepe Soler, que era el alcalde del momento, y acudimos con prontitud. La entrevista se realiza en el ayuntamiento y lo que le viene a decir el alcalde es que La Higuerita no colabora con las decisiones que se toman desde el ayuntamiento, no es un periódico que sea colaborativo y dice el señor alcalde que no se le guarda la atención al municipio. Por tanto, como según con palabras textuales se nos dice aquí, llegó el señor alcalde a decirnos que el ayuntamiento en pleno era enemigo de La Higuerita,
conlleva la supresión del número, la censura del número y, por tanto, el requisar que este número no saliese publicado. La higuerita protesta ante esta situación diciendo que no cumple con su obligación el ayuntamiento, en el sentido de que no se atiene a las normas propias del municipio y que incluso, bueno, pues que tiene esa actitud beligerante contra la prensa local. Las ediciones de nuestros 2 últimos números, dice el redactor sacando pecho, han sido completamente agotadas y, como detalle curioso, debemos consignar que algún concejal nos ha pedido más de un número, ¿no? Con lo cual, eso de que todo el Pleno estaba en contra de que la higuerita siguiese su actitud crítica, pues no era del todo cierto. Entrando en el propio periódico, otro artículo en sus páginas interiores, Impresiones del municipio, aparece otro comentario también en este orden, ¿no? Insistimos por última vez en nuestros derechos a escribir estos artículos humorísticos. Se le criticaba que desde el humor no se tomaba en serio las decisiones que se hacían dentro del municipio. Todos sabemos que la ironía es lo que más puede doler a un mandatario que quiere dirigir de una manera caciquil a un pueblo, ¿no? Entonces, la higuerita dice que no va a renunciar a utilizar esa ironía a la hora de referirse a las diferentes decisiones que se toman en el consistorio. Y nos parece ridículo el tener que apelar a un testimonio legal irrefutable, la Constitución, para demostrar la enorme cantidad de razón que nos atiene. Entonces, incluso interpela al resto de concejales comentándoles que las decisiones que se toman a la hora de criticar las decisiones tomadas por el alcalde y por los regidores, pues que deben ser siempre dentro de la crítica oportuna, del espíritu crítico que debe tener todo servidor público. Tendremos que empezar a hacer campañas porque infringir unas leyes y unas ordenanzas no debe tolerarse. Pues este es el espíritu con el que la higuerita se ve publicada este mes de diciembre fuera de Isla Cristina, en Huelva, reclamando su derecho a seguir siendo esa conciencia crítica del pueblo. Es curioso que unos meses antes, el 12 de febrero de 1916, un colaborador muy distinguido en esta época, que era Fernando Agea, introduce un artículo muy llamativo. Estamos hablando de unos meses antes, de febrero de este mismo año, del 16. El número que les he comentado era de diciembre. Si nos vamos a febrero, al 12 de febrero del 16, Fernando Agea avisa a Isla Cristina que tenga cuidado, porque es una ciudad joven, que está creciendo mucho, que ha crecido mucho a nivel industrial, económicamente, y que eso atrae a posibles caciques a la política. Y propone una solución, y es que el pueblo sea consciente de sus derechos y de sus obligaciones. Que el pueblo empiece a tomar conciencia de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus obligaciones, conciencia cívica, para saber encauzar a estas personas, estos dirigentes que pueden ir surgiendo en el pueblo y que pueden tener ese querer llevar la dirección desde propuestas más caciquiles que otra cosa. La política debe tener como secuela, la política suele tener como secuela la odiosa figura del cacique, nos dice ahí Fernando Agea. Pues ser conscientes de vuestros deberes y obligaciones, y cada cual, militando bajo la bandera de sus ideales políticos, defienda intereses que tan vuestros son y los administre, no siendo un coro, es decir, no seamos solamente el que nos dedicamos a aplaudir, sino también verifiquemos que esas decisiones que se toman van en defensa, van en la prosperidad de todos y no para beneficio de unos pocos. Es curioso cómo en febrero Fernando Agea suelte este artículo. Según él, había ya un run-run entre los concejales que esto podía pasar,
y, curiosamente, el 12 de febrero él advierte de algo que luego pasa en diciembre. Estas son las cosas de un periódico local, pero de un periódico local intenso, como vamos a ver. Qué curioso que Pepe Soler, que era el alcalde, el 21 de noviembre es cuando concierta la publicidad con la higuerita. La tenemos ahí en la primera página. El 21 de noviembre de 1915 es cuando Pepe Soler se inscribe como anunciante. Se mantiene el 12 de febrero, que es cuando yo he leído el artículo donde se habla del caciquismo, sigue la publicidad. Esa publicidad continúa el 23 de septiembre de 1916. La ven ahí como aparece un chico como montado en una bicicleta. Pero, sin embargo, un aspecto muy caciquil, el 28 de octubre, que es cuando empiezan los problemas, retira la publicidad. Una manera de condicionar, y de esto estuvimos hablando hace unos días con otro seguidor de la higuerita, de aquí, asistente aquí a esta charla ahora, es algo típico dentro del mundo caciquil, ¿no? El intentar controlar a la prensa a través de la publicidad. Bueno, pues aquí tenemos cómo en 1916 José Soler y Barcia, el alcalde en ese momento, quita la publicidad de la higuerita, pretendiendo controlar de esa manera los artículos que la higuerita publicaba y que él consideraba que no eran honrosos para su tarea como alcalde. Bueno, no vamos a entrar en luego las cosas que se hicieron, ¿no? Porque nuestra conferencia va por otro sitio. Para intentar hilvanar el desarrollo de la conferencia, vámonos al primer número que emite la higuerita. El primer número, del 13 de febrero de 1915, ya se encarga la redacción de aclararnos cuál va a ser su norma, la norma de actuación. Y esa norma de actuación es estrictamente liberal, es estrictamente defensa de una estructura liberal, de pensamiento liberal, de prensa liberal. Nos encontramos con 5 puntos. 5 puntos que podemos resumir de la siguiente manera. El primero, pretensión de colaboración desde el respeto. La higuerita se propone colaborar en el desarrollo de los temas del pueblo siempre desde el respeto. Promover el bien general, la búsqueda del bien general, desde ideas nobles y altruistas que enriquezcan a todos. Y, además, pretende ser una prensa seria, no ser ningún tipo de maniquí burocrático, ni tampoco que le tomen, por la primera chicota de turno, ¿no? 5 puntos donde la higuerita nunca se va a mover o va a procurar no moverse. 5 puntos de su editorial que la higuerita va a intentar mantener en todos sus números, evidentemente, con los problemas que vamos a intentar en estos minutos ir desbrozando. No voy a hacer un relato de la lucha por lo que hemos comentado al principio sobre las infraestructuras, la higiene, la llegada del agua potable a las casas, el arreglo donde hay mucha literatura al respecto y hay muchos especialistas, incluso aquí sentados, que de eso saben mucho más y han escrito mucho más. Pero fíjense cómo nos encontramos con un periódico, con una redacción joven, ilusionante, que no encuentra ninguna cortapisa, no entiende que deba tener ninguna cortapisa y que busca ese bien general para el pueblo, para la comunidad, para la sociedad isleña. Sin embargo, desde ese optimismo vamos a saltar al verano del 36. En el verano del 36 nos vamos a encontrar con unas portadas muy llamativas, muy características de la época, del momento. He resaltado algunas noticias. Por ejemplo, en la primera portada, que es el 1 de junio del 36, nos habla del conflicto actual. La higuerita, hemos pasado de ese enfrentamiento con Pepe Soler en el 16, les he llevado a la editorial de sus
aspectos liberales para que veamos cómo se mantiene esa estructura a lo largo de los diferentes números, y nos vamos a situar en el 36, que es un momento crítico. En ese momento crítico, el 1 de junio, les preocupa el conflicto que se vive en la sociedad isleña, como en casi toda la sociedad española, un conflicto ideológico muy exacerbado, muy apasionado, donde no se llegaba a razones, donde lo que se movía era por impulsos y por sentimientos ideológicos más que por razonamientos. Y eso es algo que preocupa a la higuerita en ese primer artículo que tenemos del conflicto actual, la crispación en la que se está viviendo y que dice que no parece resolverse porque no hay buena voluntad a la hora de intentar encontrar esa solución. Si nos vamos a la del medio es del 22 de junio del 36. Y he destacado dos noticias: el panorama local, que vuelve a reivindicar ese panorama pavoroso donde parece ser que no interesa la solución, sino que la ruina se cierne sobre Isla Cristina, un pueblo que era rico, que tenía sus ganancias industriales y que de repente parecía que todo se podía ir al garete. Problemas surgidos desde la defensa apasionada, como estamos hablando de posturas enfrentadas. Es el artículo que preocupa en ese 21 de junio. Pero fíjense qué curioso que aparece Junta Liberalista de Andalucía. Estamos en junio del 36, a un mes del levantamiento militar. Declaración de principios de los núcleos localistas de la Federación Autonomista de Municipios Andaluces, Núcleo Jerez. Bueno, se nos habla de la defensa de la República para avanzar en la consolidación de las libertades. Se nos habla del deseo de acabar con las injusticias sociales, de la intervención de los vecinos en las decisiones y en las gestiones del municipio, una federación de partidos políticos que tienen que intervenir en la vida pública. Y fíjense, se nos habla de Pi Margall, se habla del propio Blas Infante, como reivindicando su figura. Y nos encontramos con que en el número de 13 de julio del 36, a 5 días del golpe de Estado, a 5 días del levantamiento militar, aparece un texto con la Junta Liberalista Andalucista, es decir, otra vez defendiendo estas teorías de la federación de municipios y de la libertad de los ciudadanos para participar en la vida pública, pero fíjense que aparece también una crítica a la Almadraba en Cádiz, que le costó al final el puesto al alcalde, que decidió dejarlo por problemas con los trabajadores de la Almadraba, que no se les respetaba los derechos, que no se les admitía ninguna mejora social ni económica, y eso llevó a que todos les metieran en un barco, a todos se los trajeran para Isla Cristina, incluso con un barco militar de apoyo por si había algún tipo de rebelión. Todo aquello fue muy impactante y el alcalde Columé pues decidió dimitir al respecto, ¿no? Estamos a 5 días del golpe de Estado, y fíjense lo que nos estamos encontrando. 6 de junio otra vez, Junta Liberalista de Andalucía, aparecen las mismas teorías, la misma tesis de defensa del federalizacionismo, de las ideas liberales. Pero el 13 de julio hay un mitin en el Teatro Victoria, un mitin de la CNT, aparece la FAI, aparece la IT. Estamos en el 13 de julio del 36, 5 días antes del golpe de Estado, donde aparecen nombres concretos. Ahí no se ve bien y yo he cortado la noticia, pero aparecen nombres concretos de personas concretas. Fíjense lo que va a pasar justamente en el número siguiente, que es el 20 de julio del 36, donde la higuerita da la noticia de que, lo tienen abajo resaltado, el movimiento fascista o militar, llámese como se llama, está dominando en la nación, según telegrama acabado de recibir, y la República firme se ofrece a la ciudadanía. ¡Viva España! Ese es cómo termina el llamado en el que se anuncia en la higuerita el levantamiento militar. Fíjense la situación crítica de la que estamos hablando. Un periódico, una gacetilla de pueblo, liberal,
que se empeña en ser la conciencia crítica del pueblo, que se enfrenta al alcalde caciquil proponiendo y queriendo sacar adelante los proyectos que consideran que son del pueblo. Esa redacción juvenil con espíritu liberal, libertario incluso, y cómo nos encontramos en el 36 con estos artículos que les he elegido, donde se ve ese optimismo, pero todos sabemos lo que va a pasar después, todos sabemos lo que viene a continuación. Y el 13 de julio, un acto reivindicativo de la CNT, AIT, de la FAI, en el Teatro Victoria, en el Cine Victoria, con nombres y apellidos de gente que participa ahí, fíjense lo que luego le supuso pues al propio Bautista solamente el pensar todo eso cómo se podría utilizar. Algunas de las portadas a partir de agosto del 36. Si les echamos un vistazo, no sé si se verá muy bien desde ahí, todo cambia. Empieza con un respetemos el civismo, la higuerita se rinde a la autoridad competente del momento, esta es la autoridad que hay ahora, bueno, pues nos acatamos la autoridad y a partir de ahí la higuerita cambia totalmente. Hablamos del nuevo himno original de la nación, se habla de la falange española, la falange con donativo, falange valiente, la falange y sus funciones benéficas, la hidalguía de la falange. Es decir, en los números a partir de agosto del 36 cambian totalmente, son otros. Ya no aparece ese espíritu liberal, libertario, ese espíritu de crítica, es una asunción de la ideología imperante. Seguimos leyendo, por ejemplo, fíjense ahí en el primer artículo, falange española, con sus apartados todos haciendo referencia a la falange, la entronización del crucifijo en las escuelas, que se había quitado, y entonces aparece como un acto y se bendicen los crucifijos y se introducen otra vez en las aulas, surge como una noticia. Fíjense cómo vuelve a aparecer la falange. En este último número de allí le he puesto porque la fotografía es del sobrino de Bautista, que fue el alcalde que le pudo salvar en aquellos momentos críticos en el que también Bautista fue reclamado por su participación en esta gacetilla liberal y en su trayectoria como liberal que sabemos, conocemos y que gente importante de Isla Cristina lo ha relatado con mucho detalle. Si seguimos con estos números de esta época, fíjense, aparece grandioso acto de la falange femenina, delirante recibimiento de toda la parafernalia fascista aparece en los artículos de la prensa del momento. Todos los calificativos grandilocuentes del totalitarismo del momento aparecen reflejados en las noticias del momento que la higuerita muestra. Aparece, por ejemplo, la toma de Toledo, como una noticia importante, por fin Toledo ha sido tomado. Aparece otra vez la falange española en aquel número de allí del final. Aparecen los pelayos, los que eran los pequeños, los niños que entraban en la falange. Se habla nuevamente de la falange femenina, de la importancia. Es decir, vean, lo que quiero es que vean el aroma de cómo cambia la higuerita de un mes a otro, de cómo aquel enfrentamiento con el cacique de turno, con toda la de la ley, sale adelante y de repente tiene que asumir una normativa imperante, tiene que asumir una legalidad imperante en el momento y a partir de ahí el periódico va a cambiar. El periódico, todas las noticias del periódico se refieren pues a alabanzas a movimientos fascistas que tenían lugar en nuestro país y concretamente pues la higuerita hace referencia a esos movimientos aquí en Isla Cristina. Pero claro, no podemos olvidar que la higuerita tiene una trayectoria liberal. Lo hemos comentado anteriormente en esa normativa, en esas normas que ellos mismos se dieron. No podemos olvidar que ellos se fueron de Isla Cristina a editar en Huelva por enfrentarse al cacique de turno y querer sacar adelante esa crítica, mantener esa crítica social. La higuerita va a intentar rebelarse ante esta situación. Y es lo que les quiero mostrar, que yo creo que es algo que aparece oculto y que como es algo que tenemos a diario, la higuerita circula por las casas constantemente, creo que en esto no hemos reparado lo suficiente.
Yo creo que hay 3 intentos inmediatos de Bautista de eludir la censura, ya en el mismo 36. 3 intentos que les quiero compartir aquí con ustedes. El primero tiene que ver, fíjense ya, el 28 de septiembre, hemos visto cómo en junio y julio había un apogeo de ideas liberales, republicanas, cómo todo eso decae con el levantamiento fascista, cómo la higuerita se llena de referencias a la Falange, a normativas y a estamentos del totalitarismo franquista de la época que se iba imponiendo. Pero en septiembre Bautista quiere mantener su espíritu liberal. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer intentando convivir en un pueblo en el que ya le habían tirado de las orejas, le habían hecho ya 2 procesos militares y en fin, estaba siendo vigilado. Lo va a hacer de manera inteligente. Tiene un artículo que hemos hablado hace un momento sobre las calles, hay un colaborador de la higuerita que está haciendo, me ha comentado ahora aspectos sobre las calles. Las calles cambian de nombre cuando cambian régimen político. Les pongo en medio la noticia del cambio de las calles en Lepe. Esa noticia es de unos días posteriores, del 5 de octubre. Y dice, desde Lepe, la comisión gestora municipal ha señalado un amplio cambio. Y entonces habla de las calles. La Plaza de la República se llama José Antonio Primo de Rivera, la de Pablo Iglesias, y entonces hace un relato del cambio de calle. Eso pasa en Lepe. Pero en la higuerita aparece otra cosa, que es el artículo que tienen ustedes allí al final. Por acuerdo del municipio han sido variados los nombres de las siguientes calles. Y fíjense ustedes cómo lo dicen. La antigua calle Astillero, que llevaba el nombre García Hernández, se llama actualmente calle Queipo de Llano. El otro tiempo, Paseo de los Reyes, que ahora tiene el nombre Avenida Pablo Iglesias, se llamará en lo sucesivo. Bautista hace hincapié en resaltar aquellos nombres que se habían mantenido durante la República en las calles del pueblo, señalando que se cambiaban de nombre, que el cambio de nombre era por una cuestión puramente política, pero que esos nombres estaban ahí. No es un mero relato de un cambio de un nombre por otro, sino que hace hincapié en señalar cuál era el nombre que se mantenía en la República y cuál había sido el cambio de ahora. Ese es el primer ejemplo. Le voy a montar un segundo ejemplo. 12 de octubre. 12 de octubre del 36. El Día de la Raza. Lo tienen ustedes aquí marcado. 12 de octubre, día de la fiesta nacional, perdón, Día de la Raza, el día en el que se celebra ese 12 de octubre, que ahora que ha hablado Rafael de Unamuno, es cuando Unamuno dice aquello de venceréis, pero no convenceréis, ese fue ese mismo día, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la cabecera de la higuerita con un poema de Nicolás Soler y Barcia, que era muy querido, vivían en Pozo del Camino, dedicado a Viva la Virgen del Rosario. ¿No? Pero fíjense el poema cómo termina. Una España esplendorosa, espejo de los humanos, una España generosa, que todos somos hermanos. Y elevando el corazón en dulce amor extasiado, otorguemos el perdón que dictó el crucificado. Hay un mensaje ahí de paz, piedad y perdón que resuena de las palabras de Azaña en su discurso de Barcelona, en la despedida cuando sale del país. Está hablando de paz, perdón y piedad, al lado de la fiesta de la raza, que es la que está pregonando y en la que todo el mundo recae. Claro, es un poema dedicado a la Virgen del Rosario, una pues, la patrona del pueblo, donde, bueno, pues no tienes por qué recapacitar en ello, ¿no? Pero fíjense la última estrofa, una España esplendorosa, espejo de los humanos, es decir, la humanidad, una España generosa. Acuérdense que lo peor quizás no fue la guerra, que ya lo fue, sino fue la persecución posterior. La paz, piedad y perdón no hubo después de los años 40. Bueno, pues aquí aparece un segundo intento de mantener ese liberalismo en la higuerita. Y les propongo un tercero.
28 de diciembre de 1936. Aparece arriba información sobre Falange. La Falange estaba en todo el periódico, noticias, todas las noticias, la mayoría de las noticias eran sobre la Falange, o los Pelayos, o el movimiento en cuestión. Pero debajo aparece una silueta de actualidad. Y en la silueta de actualidad, pues un comentario, pues fíjense ustedes, el príncipe, el duque de Windsor, que, bueno, que se casa con Simpson, la señora Simpson parece que era, por amor y deja, y abdica, ¿no? Bueno, sin trascendencia ninguna. Bueno, sin trascendencia, pero es el momento en el que aprovecha la Higuerita para hablar de democracia, de libertad y de la importancia que tiene la democracia y la libertad en la vida de las personas. Y cuando a la muerte de su padre, el rey de Inglaterra, fue elegido por ser entonces príncipe de Gales, sucederle y ostentar la corona de su país, no me pareció esto muy acertado. No porque él no supiera cumplir, no sé, como rey, sino más bien porque su carácter demócrata no debía encajar con él mismo a juzgar por lo que se había dicho sobre él en su biografía. Pues precisamente al abdicar ha consistido en ser un rey no solamente demócrata, sino libre, que ha querido vivir en su verdadera vida sin ligaduras de ninguna clase, independizándose por completo de las leyes sociales. Un artículo sin ninguna trascendencia en la que se aprovecha el colaborador, en este caso Nelly, que no se ha sabido quién es, aprovecha para soltar una proclama en defensa de la democracia y en defensa de la libertad. 3 ejemplos que todavía en plena guerra civil la Higuerita es capaz de sacar adelante ideas liberales, mantener un espíritu liberal, enfrentarse, porque aquí Bautista se estaba jugando mucho más que el dinero, enfrentándose a las tesis fascistas que se estaban imponiendo, bueno, en la sociedad española. Vámonos a 1964. En 1964 nos encontramos con un periódico censurado. Y quería hacer hincapié porque creo que se ven las marcas del lapicero del rotulador. No sé, Rafa, lo que era, si era lapicero o rotulador. ¿Lo ven ahí? Hay una cruz roja en los artículos marcados. En el 64 todavía se vivía la Higuerita, vivía la censura de la autoridad competente. Y, por ejemplo, aparece la cruz en el desempedrado. Un artículo que había que quitar porque no está bien que la Higuerita critique que, hombre, se ha levantado todas las calles para meter el agua y el alcantarillado y demás, y resulta que no hay una época de finalización. O sea, se levanta todas las calles y resulta que no se finaliza ninguna, la empresa no tiene ningún límite para terminar y todo esto está empantanado. El articulista habla de Hiroshima, esto parece Hiroshima. El pueblo está totalmente descabezado. Entonces se reclama a la autoridad que se le ponga remedio a ese levantamiento del empedrado, que no es necesario levantarlo todo, sino levantar por las zonas que se vayan a ir arreglando. Bueno, pues ese viene marcado con una cruz, como ven ustedes, diciendo que debe ser quitado, ¿no? Censurado. Vemos otro en la campaña del silencio. La campaña del silencio, que de eso es para hablar también, porque eso tiene otra conferencia. La campaña del silencio empieza en la Higuerita mucho antes de lo que nosotros pensamos. En 1917 ya aparece la apelación a la primera amonestación sobre el ruido en las calles, que no se puede descansar, que necesitamos el descanso, que los domingos hay que descansar, que lo mismo que la gente quiere divertirse, hay gente que necesita descansar y es un derecho el descansar, ¿no? Esa búsqueda que estamos comentando de la Higuerita por el bien público y por el beneficio de todos. Bien, pues la campaña del silencio
está marcada porque se refiere, habla de que fue iniciada por el gobernador, y claro, meter al gobernador por medio, donde la campaña del silencio se critica que no se lleva a cabo, no se respeta y que los municipales no ponen atajo a las motos cuando pasan con el escape abierto y no permite el descanso de los trabajadores, pues ese tema había que quitarlo. Y es curioso también el apartado en el que nos aparece el alumbrado público, que tiene que ver con las palmeras, el alumbrado público de las palmeras. No sé si se ve ahí un poco en el cuarto párrafo, como si que el bolígrafo aparece por encima de Cupido y sus travesuras, ¿no? Aquí parece que el tema era que como el alumbrado público de las palmeras no funcionaba, pues hombre, las parejas allí tenían su asiento y hombre, no era muy respetuoso encontrarse allí a la pareja de turno, ¿no? Bueno, pues era otro de los aspectos en los que el censor, desde un ámbito bastante pueril, pues intenta controlar a la prensa, ¿no? En la Higuerita, además de mantener esta teoría que decimos de la defensa de las libertades, también es un periódico que ha estado abierto a la ciencia, y a lo mejor no todo el mundo lo recuerda. Sobre todo es Nicomedes Milá el que publica bastantes artículos de este tipo en los años 50 y 60. En este caso, el que yo les traigo como ejemplo, tiene que ver con la famosa polio. Él se vanagloria de que la ciencia ha encontrado la solución a la polio, esa parálisis infantil que tanto daño hizo a muchas generaciones y que, bueno, pues había sido un descubrimiento y él lo trae aquí a la Higuerita. Pero no solamente habla de la polio, habla también en 1955 del lanzamiento del satélite artificial desde la Tierra. El 18 de marzo del 68 recuerda a Fleming en su 13 aniversario de su muerte. O nos encontramos también, por ejemplo, con José Antonio Cores Gutiérrez, que recuerda su paso por el colegio, de cómo le contaban que era la Tierra, que era el espacio, y cómo ha cambiado con la llegada de las nuevas teorías astronómicas, y entonces recordaba a su maestro Dionisio Rodríguez, cómo le contaba que era la Tierra, y sin embargo, cómo todo eso había cambiado con la visión de la ciencia. Entonces la Higuerita también se ha hecho eco de los avances científicos, ¿eh? Estamos hablando del año 55, del año 68. Por ejemplo, también se recuerda la muerte de Ortega y Gasset en 1955. También aparece como un capítulo dentro de este apertura a la ciencia y al conocimiento. Pero en la Cristina también la Higuerita se ha referido a lo desconocido. Y nos encontramos artículos, este espíritu liberal de nuestro periódico local ha abierto la ventana a lo desconocido, pero no solamente en los años 80, cuando teníamos a nuestro vecino y amigo tan pintoresco él, que se comunicaba con planetas, otras sociedades y otros planetas, ¿no? tan llamativo en su manera de expresarse y de gesticular y de vivir, sino que nos encontramos que en 1969 se habla de los ovnis, en mayo del 75 se habla de parapsicología, de lo desconocido, pero es que en 1950 tenemos a un vecino que ha visto platillos volantes en el hoyo y entonces lo recoge la Higuerita recoge también esa versión. Tenemos el nombre del chico en el momento, que Daniel Sánchez Acuña, joven reconocido por formal y de buen juicio, que decía que allá estando en el hoyo había visto un platillo volante y había tenido una visión de este tipo. Quiero decir que con esto, que la Higuerita, un periódico local, un periódico de tintes liberales, mejor dicho, siempre ha intentado estar abierta no solamente a lo conocido, sino también a lo desconocido en este caso, ¿no? También aparece un aspecto muy importante dentro de la Higuerita, que es el pensamiento. El pensamiento también ha tenido cabida en las páginas de nuestro semanario local, de esta gacetilla en la que nosotros hablamos y de manera cotidiana tenemos en casa.
Pero no solamente se ha tenido referencia al pensamiento, en este caso es Manuel Rogelio. Manuel Rogelio Aparicio tiene muchos artículos en esta época sobre filosofía, sobre pensamiento, sino que además hay respuesta de otros a preguntas que se hacen. Es decir, vemos que hay una discusión filosófica también dentro de los conceptos, dentro de las páginas de la higuerita. Y en este caso nos encontramos, por ejemplo, a Manuel Rogelio, que nos habla de el problema de Sócrates y Ortega, hasta qué punto era válida la filosofía de Ortega con respecto a la de Sócrates, y lanza una pregunta: en un lapso de tiempo igual al que media entre la aparición de las teorías socráticas y orteguianas, ¿tendrán las segundas el vigor que aún conserva las primeras? Eso lo dice el 11 de diciembre del 67. Y resulta que el 25 de diciembre del 67, ese mismo año, le responde un filósofo que venía mucho por Isla Cristina, al que vamos a hablar ahora, don Ángel Rodríguez Bachiller, le responde diciendo, tras la senda de Sócrates, lo que él opina. Y para él, pues no tiene nada que ver la función de Sócrates con la función de Ortega en la filosofía, donde Ortega es más un periodista y Sócrates es un verdadero pensador a una altura a la que nunca va a estar Ortega. Manuel Rodríguez Aparicio también habla de filosofía de la ciencia. Es curioso cómo introduce también conceptos novedosos del pensamiento. Entonces vemos cómo, o lo que pretendo mostrarles, es cómo la higuerita es algo más que esa gacetilla en la que nos llega cada 15 días y en la que la gente se muere, o la gente nace, o la gente pierde cosas, sino que también ha sido una conciencia crítica de nuestro pueblo. Ha sido una conciencia crítica porque ha buscado la defensa de los derechos de los trabajadores, ha buscado la defensa de las infraestructuras y la modernización del pueblo, ha buscado europeizar Isla Cristina en los años 50, que quien hablaba de europeizar a un pueblo en los años 50, y le estoy mostrando cómo está abierto a la ciencia, está abierto al pensamiento, y también desde el pensamiento está abierta a la censura. Cómo intenta desde el pensamiento, desde la filosofía, salvar esa censura en la que la higuerita hemos visto que estaba enmarcada. Lo hemos visto en el número anterior, cómo aparecían las marcas del censor. Vamos a detenernos un poquito en algunos artículos de pensamiento del profesor Rodríguez Bachiller. El profesor Rodríguez Bachiller llega a Isla Cristina el 20 de julio de 1964 y aparece por ahí por la redacción de Bautista, se presenta con su mujer, que es la famosa Matuca, del que si habéis seguido la higuerita veréis que hay muchos artículos suyos, Matuca Peris, Matilde Pérez, que es la esposa, la señora de Rodríguez Bachiller. Rodríguez Bachiller tiene otra documentación, tiene otro libro, tiene una vida también, una trayectoria también digna de conocer. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Vamos a centrarnos en aspectos, en artículos que introduce Bautista, en este caso ya estamos hablando del hijo, en el periódico, y que va a permitir salvar la censura, igual que hemos visto en el 36, en septiembre del 36. Vamos a poner algunos ejemplos. Fíjense, el 4 de agosto de 1969, un artículo que diríamos ahora de viaje. Zahara de la Sierra, Villa Gaditana. Y hace Rodríguez Bachiller, lo que hace es una descripción de lo que es el pueblo. Y empieza a describir, pues el castillo, la calle, es decir, lo que hay que ver. Pero fíjense cómo termina el artículo. Zahara de la Sierra es acreedora de la estima de todos los españoles, no solo de los gaditanos. Lastigui, Regia o Zahara es lo mismo. Al fin y al cabo, en clave de las legiones romanas en un día, de las cristianas otro, en la lucha por las libertades andaluzas, que es la libertad e independencia de España. Pues eso está dicho en la higuerita, en 1969, al lado de textos que tenían que ver con la defensa del régimen totalitario, dictatorial, que nos tocaba vivir en ese momento.
un texto filosófico, bueno, en este caso la filosofía ahí es un poco, digamos, que tiene que ver con el viaje, ¿no? Pero fíjense cómo termina, ¿eh? En clave de las legiones romanas en un día, de las cristianas otro, en la lucha por las libertades andaluzas, que es la libertad e independencia de España. Son teorías liberales, incluso libertarias, son teorías de Blas Infante que tenemos aquí. Bueno, pues eso está dicho en la Higuerita en 1969. Pero vamos a continuar. Nos encontramos en el 73, 8 de octubre del 73. Y nos encontramos con otro texto también del profesor Rodríguez Bachiller, que ya digo que es muy interesante su figura y su aportación. Homenajes póstumos lo titula. Y en este texto, Rodríguez Bachiller habla del olvido como la muerte verdadera a los ojos de la historia. Termina el texto diciendo que lo importante no son los homenajes que te hacen los amigos que te dan las palmaditas en la espalda, sino cómo quedas a los ojos de la historia. Sobre todo para quienes se hayan considerado, que se habían considerado llamados por la historia para dirigir nuestros designios, ¿no? como país o como pueblo, verse relegados después a un rincón de la historia, pues no les sería muy agradable. Entonces, lo que está reivindicando aquí Rodríguez Bachiller es que la importancia no está en que ahora te hagan muchos halagos, sino que realmente pases a la historia como alguien que ha defendido derechos y obligaciones de un pueblo trabajador al que se le promueve y no al que se le clausura o se le censura. Igual que hay libros llenos de polvo en las bibliotecas, hay vidas que yacen en los escondrijos de la humanidad. Eso lo dice ahí, en el último párrafo de ese texto. Fíjese las palabras oídas, si esto se lo decimos a un dirigente totalitario, dictatorial, es hundirle, porque precisamente lo que busca un fascista es todo lo contrario, es permanecer en la historia porque ha sido llamado para nuestro designio, para dirigirnos a nosotros. Que la historia lo olvide, pues será justamente lo que menos pretende, ¿no? Pues ahí hay una crítica, en esa frase, a esa situación en la que se vivía la isla Cristina de la época. Este artículo es un poco más largo, pero le he querido traer aquí porque creo que es bastante significativo. Permítanme, no lo voy a leer entero, claro, pero sí que vamos a hacer algunas paradas. Se llama La verdad clara. Es de 14 de enero de 1974. Y empieza diciendo que la libertad de expresión es un derecho que tenemos todos. Así empieza. Todos tenemos derecho natural a manifestar nuestros pensamientos ciertos u opinables. La naturaleza nos ha dotado del lenguaje para ejercitar este derecho. Por tanto, todo aquel que directa o indirectamente impide aquella manifestación atropella dicho derecho. Más claro no se puede decir. La libertad de expresión es un derecho inalienable que nadie nos puede quitar. Eso lo reclama la Higuerita en 1974. Todavía el dictador estaba ya en momentos ya de enfermedad, pero seguíamos dentro de un régimen dictatorial y con un futuro incierto, sin saber lo que nos iba a esperar después. Y fíjense cómo Rodríguez Bachiller, en un artículo de filosofía, La verdad clara, lo dice muy clarito. Y continúa. Bueno, se avala en el Vaticano, el Concilio Vaticano II, diciendo que esa teoría se avala ahí. Se habla de conciliación, dice. Se habla hoy de apertura política y de la creación de asociaciones. Se habla de conciliación. Lo segundo ya va siendo hora. Esto está escrito en la Higuerita, en 1974. Está reclamando la conciliación de todos los españoles. Lleguemos ya a la conciliación, a la reconciliación, a esa paz y a ese perdón de todos, ¿no? Y lo primero es lógico, ya que no todos opinamos lo mismo, del mismo modo, ni tampoco podemos opinar. Pero fijaos cómo continúa el párrafo siguiente con una palabra maldita para el régimen franquista. Ahora bien, ¿por qué no usar el término consabido en el orden internacional de partido? Los partidos políticos que fueron suprimidos inmediatamente. La Higuerita reivindica en este artículo la necesidad de los partidos políticos porque es la manera de encauzar el lenguaje, el interés del pueblo.
Nosotros como pueblo participamos en las instituciones a través de los partidos políticos. Por eso la defensa constitucional de los partidos políticos en toda democracia. Es la voz que tenemos, es la manera que tenemos de llegar a las instituciones y de encauzar nuestras peticiones, ¿no? No es justo, y fíjense ahora cómo Rodríguez Bachiller va a echar mano del ejemplo del ajedrez. Fíjense con qué pluma tan ágil y tan irónica. No es justo que el vencedor al ajedrez amilane al contrario y le impida jugar, que es lo que se ha hecho aquí después de la Guerra Civil, lo que se vivió después de la Guerra Civil. Un sometimiento al que había sido, al perdedor, al que había sido vencido. Otra cosa, es verdad que el pueblo tiene derecho a participar en las tareas de una democracia. Estamos defendiendo en la Higuerita, en 1974, se está defendiendo la necesidad de un Estado democrático. Para ello hay que darle justas y necesarias oportunidades. Amordazar al contrario para que no hable equivale a atar las manos de un ajedrecista. Es que más claro, la verdad clara, nunca mejor dicho, no puede ser, ¿eh? Tenemos un periódico local, centenario ya por suerte, que se enfrenta al alcalde que intenta de manera caciquil dominar la política del pueblo. Se enfrenta a los primeros movimientos del Estado dictatorial fascista que se va a imponer. Se sigue moviendo después para mantener la libertad, los derechos inalienables de la persona a lo largo de las décadas en las que se vive la dictadura. La Higuerita jamás dejó de ser un franco espíritu liberal, que es lo que pretendo en esta pequeña charla traer a todos y mostrarle a todos, sobre todo con datos, no es mi invención, ahí lo tienen escrito, lo pueden consultar en el archivo los diferentes números que van apareciendo. La guerra es una cosa, dice abajo lo que tengo subrayado en rojo, la guerra es una cosa y la paz otra. Ocurre, no obstante, que han existido, existen y existirán hombres que miran las cosas por encima de ese yo y busquen el bien de los demás o de una mayoría. Es decir, confiemos en que siempre hay generaciones que buscan el bien común y que, bueno, a pesar de los pesares, mantendremos esa lucha por la defensa de las libertades y de los derechos que nos son inalienables. No basta que se les imponga una determinada forma de vivir. Tiene derecho a elegir ante las variedades que existen en las sociedades civilizadas. Yo creo que es que no cabe ninguna explicación a estas ideas. Es la defensa de un Estado democrático y de una ciudadanía democrática a la que se le respete los derechos. Esto lo mantiene la Higuerita en 1974. Ese panfleto que nos llega cada 15 días a casa y que, bueno, miramos a ver quién ha venido, quién se ha ido y no caemos en la conciencia crítica que ha sido para Isla Cristina. La Higuerita es la conciencia crítica de este pueblo, es la memoria de nuestro pueblo y debemos, en ese sentido, entenderla, verla, usarla, evidentemente, y respetarla también, que es de lo que se trata. Pero claro, si estamos hablando de periodismo, no podemos dejar de hablar de las portadas. Fíjense en esta portada. Portada de 1943, Franco visita Huelva. Franco llega a Huelva y es la primera visita que hace a Huelva y es reconfortado, pues agasajado, no solamente por los choqueros que allí van a verle, entre ellos gente de Isla Cristina, sino también por gente de otras poblaciones. De hecho, el consistorio había acordado hacerle un regalo espectacular, una espada, que tiene que ser una réplica de la tizona del Cid. Y entonces fue una propuesta del Ayuntamiento de Huelva, pero claro, una cosa es la propuesta, otra cosa es llevarla a cabo. Y entonces, claro, una espada tizona de oro con 50 brillantes que representaban cada provincia, pues era costosa. Todo eso forrado en una caja de plata dedicada al dictador y en los tantos años de victoria y tal, pues eso tenía. Y entonces pidieron al resto de los municipios 3.000 pesetas. Entonces, todos los municipios de España participaron con 3.000 pesetas, que ya era dinero en el año 43, para hacer este regalo a Francisco Franco, como jefe del Estado en ese momento. Bueno,
Ahí aparece la noticia, la espada de Franco, Franco en Huelva, pero fíjense lo que pone justamente Bautista Padre debajo. Esmirilón espumoso. Para limpiar metal, cubierto, batería de cocina, aluminio, losetas, mármol, madera, vajilla, cristales, baño, lavabo, fregaderos, no raya los objetos, no corta el ojo de jabón, aventaja las osas. Una crítica pura y dura a la actitud fascista, totalitaria, en este caso de Franco durante los 40 años de su dictadura. Fíjense cómo con una portada, con este diseño de portada, se está haciendo una crítica dura a lo que es el totalitarismo fascista. ¿Quieren ver otra? Bien, El caudillo mejorado, 10 de noviembre de 1975. Y a continuación una poesía, 2 cementerios. Y los 2 cementerios termina diciendo: en el seno de mi vida yo tengo 2 cementerios, el de los muertos que viven y el de los vivos que han muerto. Se puede vivir siendo muerto. Una actitud de avasallamiento al otro, una actitud de no respetar al otro, una actitud de impiedad al otro, te hace vivir como muerto, no te hace vivir como un ser vivo, como una persona, ¿no? Fíjense qué crítica aparece ahí. Pero le voy a mostrar otra. 1 de diciembre de 1975. Franco acaba de morir. Solemne funeral por el caudillo en Cartaya. A renglón seguido de la ilusión. Estoy aquí. He venido desde la última esquina del desengaño para plantar en tu huerto la raíz de la esperanza. Estoy aquí con el dolor del camino andado, con las heridas que abrieron las decepciones en la clara fe de mi alma. Estoy aquí como ayer, como siempre, con mi voz recia y mi palabra intacta para enhebrar nuevos sueños al calor de tu mirada, para seguir soñando horizontes limpios y sendas intransitadas y en el brillo de tus ojos perseguir estrellas altas. ¿Se puede reivindicar de una manera más clara la lucha contra el fascismo y contra el totalitarismo? Pues ahí tienen otro ejemplo de lo que ha sido la higuerita, no solamente como una conciencia crítica, sino también como la memoria y la lucha contra el totalitarismo. También desde Isla Cristina, desde nuestro periódico, se ha luchado, las diferentes redacciones en esta época, contra el fascismo, evidentemente de la manera que se podía. Los medios eran los que eran, se vivía en el pueblo, se podía hasta donde se podía, pero hasta donde se podía, la higuerita ha reivindicado un franco estilo liberal, una franca defensa de los derechos y libertades de todos los vecinos de Isla Cristina. Por eso, antes de terminar, me quisiera dedicar, bueno, me parece que se ha ido la diputada que nos acompañaba hoy, pero bueno, pues al concejal de Cultura me quería dedicar también al técnico, a nuestro amigo Jerónimo, a nuestro amigo Francis, a los diferentes miembros de la corporación que no tengo el gusto de conocer que nos acompañan, y comentarles una confesión. Yo no creo en el alma, no creo que exista el alma, no creo en ningún tipo de trascendencia más allá de la vida que tenemos aquí. Pero si el alma existiese, y yo sé que a don Emilio esto no le... Si el alma existiese, el alma estaría en la memoria. Y si no, fíjense las personas que sufren Alzheimer, pierden la identidad, pierden la conciencia, pierden lo que son. La higuerita ha sido la conciencia crítica y es, o debería seguir siendo, la conciencia crítica de este pueblo. La higuerita es la memoria de este pueblo. Si no defendemos desde las instituciones la higuerita, estaremos acabando con la identidad y con la memoria de Isla Cristina. Muchas gracias.
se me ha visto todavía por tan solo... ¿Qué? En el otro lado. Aquí, Venga. donde tú lo digas. Nos quedamos con lo último. Pero por lo que tú quieras. Usted es la palabra que nos ha traído la memoria. Ahí está. Nos ha mostrado la memoria. Lo que ha ocurrido en desde los orígenes de la higuerita, como siempre se ha estado luchando contra la injusticia de una forma más callada, más oculta, más diligente, pero siempre se está luchando. Ahí está. Y aquellos que no tienen alma, por lo menos tenemos memoria y palabra de memoria. Este es un pequeño detalle que le damos a cada uno de los que nos den una ponencia u otra sobre la historia de nuestro pueblo. Y evidentemente la higuerita forma parte muy importante de la historia de nuestro pueblo. Prácticamente tiene de vida casi la mitad de la historia de Cristina. Sin más, Pues Eugenio, Juan, muchas gracias. Pues muchas gracias a Y ti. vamos a tomar también la palabra de Rafael, y ya te quedaremos para otra ocasión. Sí, cuando quieras. Quédate ahí. Y a ustedes les esperamos el próximo martes con la leyenda bajo José Antonio López. Ah, no te veía. Que nos va a hablar de las almadabas de la sardina, algo que no es muy conocido en nuestra localidad, pero que las ha habido y con durante mucho tiempo, mucha productividad. Así que os esperamos el próximo martes con José Pues Antonio nada, López. muchas gracias a Y a todos. usted muchas gracias. Ahora sí que estamos nosotros. Esto es